Hola a todos, soy Manuel Redondo y este es vuestro canal de apologética cristiana Dialoguemos. Hasta ahora, en los vídeos de Mateo y Marcos, se puede ver cómo los autores de los evangelios conectan la divinidad de Jesús con el hecho de que Él es el Yahweh del Antiguo Testamento porque comparte características que solo le pertenecen a Yahweh y por eso Jesús es el Dios Todopoderoso. En este Evangelio, en el de Lucas, voy a hacer más o menos lo mismo. Como siempre os digo, no voy a repetir información ni voy a cubrir todos los detalles que se podrían cubrir en el Evangelio de Lucas, porque muchos de ellos ya están repetidos en Mateo y Marcos, pero lo que sí voy a hacer es mostrar suficientes ejemplos en los que se verá claramente la divinidad de Jesús en el Evangelio de Lucas. Lucas lo hace de un modo particular. Lo que Lucas hace es repetir mucho la palabra Señor asociada a Jesús, pero con características, como siempre, que le pertenecen simplemente al Dios del Antiguo Testamento. Y esto lo hace de una forma muy técnica. Os explico. Lucas menciona muchas veces en su Evangelio la palabra, el título, Señor asociado a Jesús. El tema es que esta palabra en el Nuevo Testamento es kurios, y se ha de explicar muy bien, porque kurios podría significar, como en español, Señor en muchos sentidos. Puede significar el Señor, como el artículo definido, el Señor, el único Dios verdadero, el único Señor, pero también puede referirse a una persona distinguida, a una persona con autoridad, a una persona que tiene propiedades, y hay que especificarlo bien. En el Antiguo Testamento, cuando leemos la palabra Señor en mayúsculas, es porque viene del original Yahweh. Yahweh es el yo soy, el Dios que se presenta a Moisés en el libro de Éxodo. Pero en el Nuevo Testamento hay que especificarlo bien, porque cuando Lucas atribuye a Jesús con el título de Señor, en realidad lo está haciendo como Yahweh, porque lo que hace es asociarlo en un contexto en el que las características de Señor en ese momento pertenecen a Yahweh. Y esto lo desarrolla durante todo su evangelio muy bien, de una forma muy técnica, y quiero que lo observemos muy detenidamente. Para ello, voy a dividir este vídeo en 3 secciones. La primera es cómo Lucas asocia el título Señor a Jesús como el Salvador, el cual es Señor porque Yahweh es el único Salvador de Israel, como podemos ver en el Antiguo Testamento, y esto ya dejé claro ejemplos en el libro de Isaías. La segunda sección se enfoca en cómo el título Señor asociado a Jesús impone autoridad, una autoridad que va más allá de lo humano. Y la tercera sección es cómo este título, Kurios, Señor, está asociado a Jesús con características de majestad divina, que solo le pertenecen al Dios Todopoderoso y único Señor del universo. Y dicho esto, empecemos con la primera sección. La podríamos titular algo así como Jesús es Yahweh porque solo Yahweh salva, y Lucas describe a Jesús en los capítulos que van del 1 al 3 como el Señor que salva. Por ahora me gustaría enfocarme simplemente en el capítulo 1. En el capítulo 1 vemos varios eventos. El primero es el ángel Gabriel visita a Zacarías y le anuncia el nacimiento de su futuro hijo, Juan el Bautista. El segundo evento es cuando el mismo ángel, el ángel Gabriel, visita a María y le anuncia el nacimiento de su futuro hijo, Jesús. Luego vemos reacciones por parte de los padres, por parte de Elisabet, de Zacarías, de María. Luego vemos el cántico de María, el nacimiento de Juan el Bautista, y también un cántico de Zacarías. Y luego hablaré de los capítulos 2 y 3. Pero ahora vayamos al capítulo 1. Miremos ahí cómo se desarrolla la idea de que Jesús es el Señor porque es Yahweh el Salvador. Cuando Gabriel anuncia a Zacarías que su mujer dará a luz a Juan el Bautista, el ángel, en el versículo 17, dice que Juan irá primero delante del Señor. Esto es algo de lo que ya hablé en el vídeo sobre el Evangelio de Marcos y cómo Juan el Bautista es el mensajero en el desierto que irá delante de la llegada de Yahweh, algo anunciado, como ya dije, en el Evangelio de Marcos, en Isaías 43 y Malaquías 3.1. Pues igual que en Marcos, el versículo 17 deja claro que Juan va a nacer antes que Jesús, es decir, va delante de Jesús, quien es Yahweh, y Juan, el Bautista, le prepara el camino. Ahora vayamos al anuncio del nacimiento de Jesús.
Aquí vemos cómo Gabriel le dice a María, en los versículos del 31 al 33, que el nombre del hijo que va a tener es Jesús, que significa Yahweh salva. Además de esto, luego vemos que sustenta unos títulos de alta dignidad como Gran Hombre, Hijo de Dios, pero después de esto vemos algo en lo que quiero que nos enfoquemos, y es muy importante. Es que este Jesús será un rey infinito, como lo será su reino. Alguien podría decir que un reino dura muchas generaciones, pero siempre con distintos reyes. Sin embargo, el reino que aquí se menciona no tiene fin porque el rey que reina no desaparecerá, reinará para siempre. Como dice el principio del versículo 33, Él, Jesús, reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. El reino será para siempre, ¿pero por qué? Porque Él reinará para siempre. No habrá otro rey después, no habrá una dinastía nueva. Esto es una alusión al reino de Dios y el Hijo del Hombre, que es el título o uno de los títulos que sustenta Jesús, anunciados, como ya dije en otro vídeo, en Daniel 7, versículos que van del 13 al 14. Ahí podemos ver cómo el Hijo del Hombre, que es Jesús, reina para siempre en el trono de Dios, en un reino eterno, adorado por gente de toda lengua y nación. Ya vistos cómo se desarrolla el concepto de Señor en los anuncios de los nacimientos de Juan y Jesús, vayamos al momento en que María va a visitar a su prima Elisabet. En este pasaje, concretamente en el versículo 43, podemos leer cómo Elisabet le dice a María: «¿Pero cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme?» Veamos, estamos hablando de una cultura donde un niño jamás se le otorga autoridad alguna, y sin embargo, Elisabet llama su Señor al niño Jesús que aún está gestándose en el vientre de María. Es decir, Jesús ya es Señor sin todavía sentarse en trono alguno y sin haber nacido. Más aún, el título Señor no se aplica a Juan el Bautista. Y aún más impresionante es que en el versículo 45 Lucas anote que Elisabet llame dichosa a María por haber creído en el mensaje del Señor. Es decir, Lucas no ha dado espacio a que se diferencie si el título Señor en el versículo 43 es de diferente categoría que en el versículo 45. Si realmente Lucas quisiera hacer una distinción entre el Señor que se menciona en el versículo 43 y en el versículo 45, que claramente es Dios, haría una explicación para no confundir al lector. La razón de esto es porque en realidad no hay ninguna diferencia. Ambos títulos de Señor, Curios, se refieren a Yahweh. Bien, ahora quisiera enfocarme en dos cánticos que Lucas incluye en este capítulo. Estos son el de María y el de Zacarías. El de María, que va de los versículos 46 al 55, empieza llamando al Señor Dios su Salvador. Su Salvador. Al igual que Elisabet lo llama su Señor. Su Señor. Y no solo eso, sino que en el versículo 54 dice que ha acudido en ayuda de Israel. Bien, la palabra ayuda viene del griego antilámbano y es mejor cuando se traduce como acudir personalmente en ayuda de algo o alguien. Es decir, es algo que va más allá de la ayuda en la distancia. Es decir, es acudir a socorrer a alguien de forma personal. Por lo tanto, lo que María está diciendo es que el Señor, Yahweh, ha acudido a la ayuda de Israel de forma personal, no solo desde su cielo, sino que se ha personado a aquellos que necesitan redención, como en la persona de Jesús. En cuanto al cántico de Zacarías, vemos especialmente al principio, en los versículos 68 y 69, cómo dice más o menos lo mismo que María, que el Señor, es decir, el Dios Yahweh, ha venido de forma personal a redimir a Israel. Y hacia el final de la canción, Zacarías recuerda a su hijo Juan que la misión de éste es preparar el camino del Señor, de Yahweh, es decir, de Curios Jesús. Y de esta forma podemos concluir que el capítulo 1 se centra en que el nacimiento de Juan el Bautista es preparar el camino de Yahweh, quien es personificado en el Salvador y Señor Jesús. Ahora vayamos al capítulo 2. Al principio de este capítulo podemos ver cómo los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento de Jesús. Y ahí, en el versículo 11, estos ángeles dicen que quien ha nacido es Jesús, un Salvador, y es Cristo, es decir, Mesías. Y además lleva por título El Señor.
Esto está puesto como título y con el artículo definido. Es decir, Jesús no es un Señor, Jesús es el Señor. El Señor, algo que solo se asocia a Yahweh. Y después de esto, Jesús es presentado en el templo, y ahí vemos la bendición de un tal Simeón, quien llama a Jesús la salvación de Dios, y además, luz para las naciones. Este título, Luz de las Naciones, es algo que podemos ver en el libro de Isaías. Concretamente, al principio del capítulo 60, vemos Yahweh siendo el que traerá luz a las naciones. Y aquí está Jesús siendo luz para las naciones. Y dicho esto, esta primera sección la cierro con el capítulo 3, concretamente con los versículos del 4 al 6, donde al igual que dije en Marcos, Juan el Bautista prepara el camino al Señor, y la venida del Señor, de Yahweh, se cumple en la venida de Jesús. Por lo tanto, la venida de Curios Jesús, el Salvador, es la venida de Yahweh, el único Redentor de Israel. Y ahora quiero hablar de la segunda sección, que se enfoca en Jesús, el Señor, y su autoridad. Esto se centra en los capítulos que van del 4 al 7. El primer pasaje que quiero destacar está en el capítulo 4, versículos que van del 17 al 21. Ahí Jesús hace una lectura de Isaías 61, donde el Mesías ha sido ungido para hacer grandes proezas. Pero si seguimos en ese capítulo de Isaías, en los versículos 8 y 9, el que habla, que es el mismo que dice ser ungido, y el cual Jesús conecta consigo mismo, dice lo siguiente: yo, el Señor, es decir, Yahweh, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Después, en los versículos del 31 al 37, vemos cómo Jesús expulsa a un demonio en su autoridad, y esta autoridad es reconocida no solo por los demonios, sino por la gente. También quiero destacar el llamamiento de los primeros discípulos, al principio del capítulo 5. Aquí vemos una pesca milagrosa que Jesús ha provisto para Pedro, y éste cae de rodillas delante de Jesús y le dice: «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Veréis, este es el típico temor que podemos ver muchas veces en el Antiguo Testamento cuando alguien veía a Dios, a Yahweh, y quedaba sobrecogido por un temor que los paralizaba porque creían que ver a Dios significaba morir. ¿Por qué? Porque eran pecadores y si vieran a Dios, morirían al ver su gloria. Esto, de hecho, es lo que ocurrió a Isaías cuando ve al Señor en su templo y cree que va a morir porque él se considera un hombre pecador, de labios impuros. Del capítulo 6 quisiera destacar un aspecto en los 11 primeros versículos. Jesús y sus discípulos están comiendo espigas en el campo, pero lo hacen en sábado. Unos fariseos se lo reprochan por hacer algo así, en sábado, a lo que Jesús responde llamándose a sí mismo Hijo del Hombre, título divino, algo de lo que ya he hablado en otros vídeos, y Señor del sábado. El sábado es el día del Señor, al menos en ese periodo de la historia y en ese contexto, los israelitas. Jesús está diciendo que Él es Señor del día del Señor, pero nadie tiene autoridad sobre el día del Señor excepto el Señor Dios Todopoderoso, quien es Jesús. Del capítulo 7, y acabando con esta segunda sección, vemos a un centurión romano llamando a Jesús Señor. Hay que entender que esto viene de un centurión romano. Para nada un invasor, y más cuando hablamos de los romanos, vería como a su igual a alguien del pueblo invadido. Y sin embargo, este centurión llama a Jesús Señor y le reconoce su autoridad, una más grande que la suya. Y por último, quiero hablar de cómo en esta tercera sección el título Curios corresponde a la majestad divina de Jesús. Esto lo podemos ver en los capítulos que van del 9 al 21. Ahora voy a empezar con el capítulo 9 y todo lo que rodea a la transfiguración. Esto empieza con Jesús preguntando a sus discípulos quién dice la gente que es Él, y luego pregunta a sus discípulos quiénes creen estos que es Él. Es decir, la identidad de Jesús es central en este texto. Este diálogo cierra con Jesús diciendo que muchos de los de ahí presentes, muy pronto, mientras aún están vivos, verán el reino de Dios. Y unos días más tarde ocurre la transfiguración.
En esta transfiguración realmente no ven ningún reino, pero sí ven al rey en su gloria, y después aparecen Moisés y Elías, que hablan de la misión de Jesús y cómo ellos también irradian gloria. Entendamos lo siguiente: es Jesús el que emite la luz. Él aparece primero, irradiando esta gloria. Y esto nos recuerda a cuando Moisés irradiaba la luz en su rostro debido al tiempo que pasaba en la presencia de Yahweh. Aquí podemos ver lo mismo. La gloria la emana Cristo. De hecho, la voz del Padre aparece más tarde, pero cuando esto ocurre, Jesús ya está irradiando luz. Y de esta aparecen Moisés y Elías. Es decir, la conclusión a la identidad de Jesús es que es el majestuoso Yahweh cuya gloria quedaba reflejada en el rostro de Moisés. Ahora vayamos al capítulo 10. Aquí vemos cómo el pasaje empieza con el Señor Jesús, animando a sus discípulos a orar al Señor de la cosecha para que envíe misioneros. Y acto seguido, en el versículo 3, Jesús envía a sus discípulos como misioneros. Cabe decir que el título Señor de la cosecha, como he dicho antes en referencia a Isaías 60, se asocia a que el Señor, Yahweh, es el dueño de sus plantíos. Plantíos, cosecha. Es decir, recapitulemos. Jesús anima a sus discípulos a orar a Yahweh, al Yahweh de la cosecha, para que envíe misioneros. Y acto seguido, en el versículo 3, Jesús envía a sus discípulos como misioneros. Es decir, está respondiendo como si estuviera respondiendo a las oraciones que se harían a Yahweh, Yahweh de la cosecha. Luego, en el capítulo 19, podemos ver la entrada triunfal. Antes, Jesús le dice a dos de sus discípulos que vayan a por un burrito que hay en una aldea, y si les preguntan qué hacen, que digan que el Señor necesita el burrito. Bien, vemos que los discípulos hacen como se les ordenó, y aparecen los dueños. La palabra dueños es curios, es decir, señores. Los discípulos pues responden a estos señores que Jesús, el Señor, necesita al burrito. Es decir, lo que está construyendo Lucas aquí es que el Señor Jesús, al igual que los dueños del burrito, es al final el último dueño del burrito. Es decir, de forma natural y de forma jerárquica, el burrito siempre es de Jesús primero. ¿Por qué es esto? Bueno, la respuesta más fácil es porque Jesús es el creador del burrito. Toda la creación le pertenece a Yahweh. Es algo que podemos ver en el Antiguo Testamento en más de una ocasión. Y en este caso, lo que está construyendo Lucas es que el Señor Jesús es aún más dueño del burrito. Un burrito del cual él, en su humanidad, no ha cuidado de él. ¿Pero por qué? Porque él es Dios. Después de esto, en el capítulo 20, vemos que Jesús defiende su autoridad basándose en el Salmo 101, donde David dice de él que es su Señor, y eso que Jesús aún no había nacido en su humanidad. Por lo tanto, si Jesús ya era Señor de David en tiempos de David, Jesús es hijo de David de alguna forma, pero en última instancia no lo es porque Jesús es eterno, siempre ha estado ahí. Y por último, quiero cerrar esta sección y la explicación de este vídeo con el versículo 8 del capítulo 1. Ahí Jesús dice que muchos se harán pasar por él clamando ser el yo soy. Esto es ego eimi, en griego ego eimi, que es como se traduce en la Septuaginta el nombre de Yahweh. Es decir, Jesús está diciendo que muchos se harán pasar por él, por Jesús, con el título de ¿qué? De yo soy, Yahweh. Bien, espero que esto os haya servido y sobre todo, no os lo quedéis para vosotros. Si creéis que es útil, compartidlo. Es más, parte de la misión de expandir el reino de Dios en la tierra, una cosa que podéis hacer es suscribiros a este canal, compartir este vídeo, darle a like, hacer comentarios y así se hace más evangelismo, la gente se siente más confiada para hablar de Jesús y más se expande el reino. Bien, con esto he finalizado mi explicación de que Jesús es Dios basado en los evangelios sinópticos y luego haré otros vídeos en los que muestro la Trinidad en el Antiguo Testamento,
estrategias para evangelizar y cómo hablar con personas de distintas religiones y no religiones. Hasta entonces, que os vaya muy bien y nos vemos aquí, en Dialoguemos.